tamaño entre 30 a 35 mililitros de volumen, porque eso está medido en volumen. Bien, inhibidores de la 5 alfa reductasa. Aquí tenemos dos. La finasterida, que fue la primera en desarrollarse, que es un inhibidor de la 5 alfa reductasa 2 específicamente, y la dutasterida, que es la que se usa actualmente, que inhibe la 5 alfa reductasa 1 y a la 2. ¿Qué pasa con la 5 alfa reductasa? Inhibe la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, y por lo cual hace que los receptores de la hormona sexual de la testosterona en la próstata sean bloqueados, y eso impide que haya una sobreactividad prostática, porque justamente esta hormona es la que genera el crecimiento normal de la próstata. Entonces, bloquea la actividad hormonal y al hacerlo disminuye el crecimiento. Entonces, debe iniciarse el tratamiento, y el efecto recién se va a ver más o menos a los 3 meses de tratamiento. Se hace un seguimiento a los 6 meses, y la PSA, el antígeno prostático específico, tiene que haber reducido entre 20 a 40%. El antígeno prostático debe estar a la mitad y el tamaño prostático debe estar entre 20 y 40. Si es que, al contrario, en vez de reducir el tamaño prostático aumenta, es altamente riesgo de cáncer prostático. ¿Ya? ¿Qué pasa? También puede ayudar cuando una de las sintomatologías de la patología prostática es hematuria, siempre y cuando se hayan descartado otras causas, ¿no? Como una alteración hematológica. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, porque como altera la función de las hormonas sexuales masculinas, va a haber disminución de su actividad a nivel general, generando disfunción eréctil, disminución de la libido y reducción del volumen de eyaculación. Entonces tenemos dutasterida y finasterida, y la combinación es dutasterida con tansulosina, que son el inhibidor 5 alfa reductasa más utilizado, y la tansulosina es el bloqueante alfa 1 más utilizado. Entonces, ¿cuál es la combinación más utilizada? Es negro. ¿Ya? Bien, anticolinérgicos. Yo sé que ustedes le dicen anticolinérgicos y piensan en atropina, pero ya sabemos que la atropina es el último anticolinérgico que existe, sobre todo antimuscarínicos. Entonces vamos a ver que ustedes recuerdan, el músculo liso tiene receptores alfa, pero también tiene receptores M3, muscarínicos, ¿no? Entonces, ese M3 yo lo puedo bloquear y por ende disminuir la actividad del músculo liso, sí. Bloqueando, sobre todo, no solamente a nivel prostático, sino a nivel de la vejiga, porque relajan el detrusor. ¿Ya? Pero ¿cuál es el efecto antimuscarínico? Que va a dar serostomía, taquicardia y edema, ¿no? Porque la actividad colinérgica genera que haya disminución de la frecuencia, entonces cuando yo lo bloqueo va a haber aumento, taquicardia. Bien, entonces los anticolinérgicos tenemos todos estos de acá, pero los más utilizados son los que están en azul. Esos son los más utilizados. Y de esos, ¿cuál es el más utilizado? Fesoterodina. Ese es el más utilizado. Sin embargo, los anticolinérgicos se suelen utilizar como tratamiento base de largo plazo, no. Se utilizan en tratamientos de 3 a 7 días, sobre todo cuando los síntomas se están generando mucho, están muy exacerbados los síntomas. Ahí utilizamos anticolinérgicos para disminuir rápidamente la sintomatología, y después el tratamiento a largo plazo se hace con los otros dos fármacos que ya vimos. ¿Bien? Ya. Y por último, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Ya. Y aquí sí están los conocidos. Tadalafilo, sildenafilo y vardenafilo, ¿no? ¿Qué hacen? Mejoran los síntomas urinarios en la puntuación del IPSS. Sin embargo, se han probado para hipertrofia prostática benigna, pero su eficacia a largo plazo es desconocida. ¿Por qué? Porque no se han hecho tratamientos a largo plazo, sobre todo por la capacidad de cardiotoxicidad que pueden generar estos fármacos, ¿no? Y de estos inhibidores, la 5-fosfodiesterasa, el único autorizado para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna es tadalafilo. Entonces, no se les ocurra darle sildenafilo a un adulto mayor con hiperplasia prostática, porque hay mucho riesgo cardiovascular. Hasta ahí la patología prostática benigna. Ahora vamos con la prostatitis, que esa es una patología de jóvenes, aunque no lo crean. Entonces, los jóvenes también pueden tener patología de próstata, sí, pero sobre todo patología infecciosa. ¿Por qué? Porque existen algo llamadas infecciones de transmisión sexual,
o esas ITUs que no logran generar una ITU pueden generar infección de la próstata. O sea, no va a la vía urinaria, pero va a la próstata. ¿Ya? Entonces, la prostatitis se clasifica en 4 grados, siendo las 3 primeras, que es de manejo con antibióticos. Está la aguda cuando es menos de 3 meses y la crónica más de 3 meses. Ah, pero aguda menos de 3 meses sí, es que la patología prostática, o sea, tipo prostatitis, suele ser una inflamación que no es tan rápida como una ITU, que en 3 días te puede dar una ITU. No, es una patología silente que va avanzando hasta que llega a la próstata y infecta. Por eso puede ser mucho más prolongada por la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, generalmente cursa con sintomatología inflamatoria. ¿Cómo sé? Porque la inflamación genera leucocitos. ¿Y dónde voy a encontrar los leucocitos? ¿En orina? Sí, pero en la orina estaría más relacionado a una ITU. ¿Cómo sé que es prostatitis? Tengo que examinar el semen o el líquido seminal, la orina y las secreciones prostáticas. Ah, ahí voy a encontrar sí, porque normalmente deben haber leucocitos acá, no. Entonces, si encuentro, estoy pensando en un proceso inflamatorio, que puede ser infeccioso o no. Bien, entonces, ¿quién me puede causar prostatitis? Los que causen ITUs o los que causen ITS. O sea, los que me causan una infección de transmisión sexual o el que me causa una ITU. Cualquiera de esos dos agentes etiológicos me va a producir. Entonces, si es una ITU, E. coli, ¿no? Y si es una ITS, aquí tengo micoplasma, clamidia, son los más frecuentes. Ah, y entonces, si yo pienso en una prostatitis, ¿qué antibiótico debe cubrir? Gram negativo y atípicos. ¿Sí? Bien, ¿qué síntomas dan las prostatitis? Dolor pélvico, dolor perineal, peniano o dolor a la eyaculación. Síntomas miccionales irritativos u obstructivos, o sea, tiene síntomas como si tuviera una hiperplasia prostática benigna, pero es joven. Exacto, eso le puede pasar. Y disfunción sexual, incluso puede llegar a la disfunción sexual. Si los síntomas, si la infección se ha proliferado, incluso puede causar fiebre, escalofríos y urosepsis. ¿Cómo sé la clasificación? Es que existe un índice de síntomas prostáticos crónicos del NIH que determina la clasificación en 1, en 2, en 3 y en 4. Bien, ¿cómo diagnostico? Ya lo vimos. Necesito determinar que hay bacterias o hay leucocitos en esos tejidos que normalmente no deberían tener eso. Tenemos cultivo el semen o la orina. Se puede cultivar la orina en mitad de chorro, no se le pide que miccione, pare, se toma la muestra y ya puede seguir miccionando la orina en mitad de chorro. O una orina o secreción prostática tras masaje prostático. Esta suele ser la más fidedigna, tras masaje prostático. ¿Y qué cosa debo encontrar? Leucocitos me habla de inflamación, y si encuentro bacterias me habla de infección, que no solamente es una inflamación cualquiera, sino que es una inflamación de origen bacteriano, no de origen infeccioso. Bien, ¿cómo tratamos? Depende del tipo de prostatitis. Ah, entonces ahí sí necesito saber la clasificación. Fíjense que el tratamiento de la prostatitis bacteriana aguda y de la prostatitis crónica que vamos a ver no suelen ser muy diferentes. Son tratamientos de antibióticos de 4 a 6 semanas. Son tratamientos largos. ¿Por qué? Porque los antibióticos normalmente logran penetrar la próstata en muy pocas concentraciones. Entonces suelen ser tratamientos de antibióticos a largo plazo, porque no es como que llega al plasma y llega al pulmón y ya está, ¿no? O llega al plasma, pasa por la nefrona y llegó al riñón. No es tan sencillo que ciertos antibióticos logren penetrar a la próstata. Por eso suelen ser tratamientos a largo plazo. Entonces, ya saben que la prostatitis son tratamientos largos. No se me va a ocurrir tratarlo 3 días como una ITU, ¿verdad? Ya. Entonces, si estoy pensando en E. coli y en agentes de transmisión sexual, fluorquinolonas es la base del tratamiento. Entonces, ¿yo resuelvo las fluorquinolonas para ese tipo de patología? Sí. Ciprofloxacino, levofloxacino, incluso ofloxacino, es dosis cada 12 horas. ¿Y el tripentomil supermetoxazol también sirve? Sí, porque cubre coli, cubre para ITS. Pero nuevamente, perfil de resistencia. Si el perfil de resistencia es muy alto, no uso Bactrim. Si estoy pensando en que la infección ya no solamente es una próstata, sino se ha diseminado,
ahí tengo que dar tratamiento hospitalario, intrahospitalario y parenteral. Ampicilina con gentamicina o incluso con amikacina. Y tengo que dar antibióticos endovenosos hasta que salga la fiebre y luego ya puedo pasar al tratamiento oral respetando el esquema de 6 semanas. Si no mejora en 24 a 48 horas del tratamiento endovenoso, yo ya debo sospechar de que no solamente hay una infección de la próstata, sino que incluso se creó un absceso prostático. Y ustedes ya saben, porque... no, todavía no han llevado a cirugía. Bueno, cuando lleven cirugía ya saben que cuando hay un absceso hay que drenarlo, porque el antibiótico no se mete así nomás al absceso, ¿verdad? Bien, entonces si es un absceso prostático, eso se considera una emergencia y yo debo de drenar ese absceso. Y fosfomicina, esa fosfomicina trometamol lo puedo usar, sí, es una opción sobre todo en tratamientos a esquemas a largo plazo, pero también la fosfomicina disodio, que puede ser endovenoso, aunque la fosfomicina endovenosa se está utilizando actualmente más en tratamientos de infecciones de piel y tejido celular subcutáneo. Ya, y si es una infección crónica, si es crónica, ya no se piensa tanto en que es por un agente que produzca ITU, porque ahí sería muy rápidamente a la sepsis. Bueno, si estamos pensando igual en eso, quinolonas, macrólidos, sulfonamidas y tetraciclinas. ¿Por qué? Porque voy a pensar en atípicos. Entonces, si en atípicos, ¿cuál podría ser? Clamidias, y ahí el tratamiento de base son los macrólidos. ¿Cuál es el macrólido que actualmente se utiliza más? Acitromicina. ¿Por qué? Porque la acitromicina tiene un tiempo de vida media muy prolongado. ¿Por qué? Porque tiene mucha afinidad por los tejidos más que por los plasmas. Entonces, el tiempo de vida media genera que yo lo puedo utilizar una sola vez al día y no tengo que estar redosificando cada 8 horas. Pero en este caso sí lo doy cada 12, sí, porque necesito que penetre bien a la próstata. No se olviden de eso. ¿Qué es el síndrome de dolor pélvico crónico? Es ya la cuarta etapa. Es cuando tú ya quitaste la bacteria, quitaste el proceso inflamatorio, pero sigue habiendo dolor. Entonces se dice que eso es como un tratamiento no específico. Si es que en algún momento al paciente que tiene dolor pélvico crónico le encuentra un cultivo positivo, le da el antibiótico, pero normalmente no suelen tener cultivos positivos. Es simplemente dolor permanente en la zona pélvica, sobre todo en la zona perineal. Suelen ceder con alfa-bloqueantes, pero todo esto que es terapia paliativa. Son fármacos que van a aliviar el dolor, que no son analgésicos, porque los alfa-bloqueantes no son analgésicos, son alfa-bloqueantes. Como la tansulosina, que ya vimos. Puedo dar AINES, sí, está descrito AINES no selectivas como ibuprofeno y naproxeno, más gastroseguro el naproxeno. Gabapentina, pero gabapentina es para los de neuropatía. Sí, es que ese dolor pélvico crónico puede ser causado por neuropatías, entonces también está descrito eso. Y fitoterapia, el famoso baño de asiento, dietas especiales donde se disminuyen los condimentos, porque pueden generar una hipersensibilidad a los condimentos, al café, al alcohol, y generar que haya más dolor, más irritabilidad. Y la acupuntura es la terapia no farmacológica. La acupuntura sirve para el tratamiento de dolor crónico, sí, ¿no? Incluso tenían ahí una lectura adicional de terapias para manejo del dolor, ¿no? Técnicas para manejo del dolor no farmacológico. Acupuntura tiene mucha evidencia de calmar diferentes tipos de dolores. Bien, y finalmente, ya para terminar, porque yo sé que ustedes están cansados y no han almorzado y se están sacrificando acá para escucharme a mí en la clase, ¿ya? Y yo tengo que irme a otra clase. Nefrolitiasis aguda en adultos, o sea, los famosos cálculos renales. ¿Por qué se forman los cálculos? Porque se concentran ciertas sustancias que suelen ser sedimento en la parte del sedimento en la orina. Cuando hay mucha cantidad y un exceso de estas sustancias, se van a ir juntando y van a formar cristales. ¿Cuáles son las sustancias que generalmente son formadoras de cristales en la orina? El calcio. Si hay un exceso de excreción de calcio a nivel urinario, va a poder formar cálculos. Sobre todo los de oxalato, si hay un aumento del oxalato en la dieta, va a formar cálculos. Y el ácido úrico. Pero el ácido úrico no tiene que ver con la gota, sí, pero los pacientes que tienen gota pueden ser formadores de cálculos de ácido úrico. Bien, ¿qué síntomas va a haber? Nuevamente, le va a doler horrible la parte urinaria, disuria, hematuria, ya va a haber sangre en la orina.
El cólico renal, ¿no? El dolor tipo cólico renal es uno de los peores dolores del mundo, ¿no? Y sobre todo en un varón es insoportable, ¿ya? Dolor puede ser abdominal y en flanco, eso depende por donde esté bajando el cálculo, ¿ya? Náuseas, vómitos u obstrucción urinaria, sobre todo si también se asocia a una infección. ¿Cómo lo determino? Hay diferentes formas de determinar, sobre todo para ver el tipo de cálculo. Puede ser bioquímica sanguínea, de calcio, puede ser la albúmina, la creatinina, el ácido úrico, el potasio bicarbonato. En el análisis de orina yo voy a ver no solamente calcio, creatinina, ácido úrico, sino también voy a ver cuánto hay de oxalato y deshidrato. Y si yo evidencio la eliminación del cálculo, eso les va a pasar. Les va a pasar, chicos. Va a venir a la emergencia y va a venir el paciente y te va a decir, yo acabo de botar esto por la orina, y te trae sus cálculos, ¿ya? Y ahí van a conocer cómo es un cálculo de verdad. Pero o sea, los que han podido rotar, ya rotaron, no han rotado urología, ¿no? Ya, cuando roten urología, ¿ya? Van a ver que algunos servicios de urología tienen sus museos de cálculos, ¿ya? Y ahí tienen los diferentes tipos y formas de cálculos que han sacado los urólogos. Hay de todas las formas que ustedes crean posibles de ver. Créanme, ¿ya? Entonces, el paciente te va a venir con su cálculo y si lo hace, es bueno, porque tú puedes analizar sus componentes y al analizar sus componentes, sabes cuál es el tipo de cálculo que está formando. Y las imágenes, la ecografía sobre todo si son cálculos de calcio, los va a sacar. Lo mismo la tomografía o la radiografía abdominal, pero sobre todo la radiografía abdominal de tipo urografía excretora, ¿no? Que eso sí han visto en diagnóstico por imágenes, ¿no? Endovenosa, han visto la urografía excretora, ahí se nota cuando se pinta todo y luego ya no sigue pintando. Ah, ahí es el cálculo, ahí es el nivel de obstrucción. ¿Bien? ¿Y qué hacemos desde el punto de vista médico? Bueno, si hay opción de operar, se opera y se saca el cálculo. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos que evaluar si hay dolor, porque lo que más le va a fastidiar al paciente es que el cálculo duele mucho. Es un dolor insoportable, que no se va a poder ni siquiera estar sentado. Entonces, calmar el dolor es lo principal que tenemos que hacer como médicos generales. ¿Y qué más tenemos que hacer? Propiciar la eliminación de la piedra. Si el cálculo es más de 10, ahí nosotros ni lo tocamos, lo mandamos al urólogo para que evalúe si necesita una litotripsia o cirugía. Pero ¿qué pasa si el cálculo es menor a 10 milímetros? Podemos ver observación o dar tratamiento que se llama facilitadores del pasaje del cálculo, para evitar que le duela mucho y que lesione lo menos posible ese cálculo. Porque recuerden que el uréter tiene músculo liso, ¿verdad? El uréter tiene músculo liso, e imaginen que en ese músculo liso está pasando un cálculo y todavía es un cálculo que tiene forma irregular, entonces está raspando todo el uréter. Si alguien te está arañando así por dentro, ¿va a dilatar el uréter o se va a contraer? Se contrae más, se inflama y se contrae más. Entonces, el cálculo que normalmente podía pasar, inflamó todo el uréter y ya no pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Facilitar que dilate el uréter para que pueda pasar el cálculo sin ejercer tanto dolor y podamos eliminar rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Calmar el dolor, es lo principal. Actualmente ya es un derecho para un paciente que se le calme el dolor, ya saben. ¿Y con qué calmamos? Con AINES, pero no vamos a dar una proxeno bioral, ¿verdad? ¿Qué tenemos que dar? Un ketorolaco. Y tampoco se me va a ocurrir darlo bioral porque se va a demorar un poquito. Le doy un ketorolaco intramuscular o si lo puedo monitorizar bien, hasta el endovenoso se le podría dar, pero idealmente intramuscular. Entonces, ketorolaco, que es uno de los AINES más potentes, alta analgesia. Ahora, recuerden que el ketorolaco, ¿cuál es su mayor riesgo? El sangrado. Entonces, si le vamos a hacer litotripsia a ese paciente, suspendan el ketorolaco 3 días antes. Es más, ketorolaco no se da más de 5 días, así que ya saben que más de 5 días no le dan. Si el ketorolaco no le calma, porque a la emergencia les va a llevar un paciente que le dan de ketorolaco y a la media hora sigue con dolor y se mueve y se retorce de dolor, ¿qué le tienen que dar? Subo la escalera analgésica, ¿verdad? Me voy al otro grado, ¿y a dónde me voy? Al opioide, pero no me voy a morfina de frente, ¿no? Me voy primero a tramadol, un opioide débil. Y con tramadol debería ceder. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que ya tienen cálculos, pero de por vida, y les das tramadol y no les pasa nada. Ahí yo tengo que
a buscar que el neurólogo o el médico especialista en manejo del dolor le pueda dar morfina. Si no, ya no calma, pero ayuda a calmar el dolor. ¿Y cuáles son los facilitadores del paso del cálculo? Los alfa-bloqueantes. Esos que ya aprendí que se pueden utilizar para la hiperplasia prostática benigna. Sí, exactamente, esos. Los alfa-bloqueantes alfa-1 específicos, como tansulosina, la dosis diaria por 4 semanas. También está descrito el uso de calcio antagonistas como nifedipino, pero entre los dos se prefieren los alfa-bloqueantes. Recuerden que los calcio antagonistas dilatan músculo liso, ¿no? También puede dilatar músculo liso bilateral. Y ¿qué más se puede dar? Antiespasmódicos como la iodocina. Entonces, esto sirve para que pase el cálculo, sí, facilita el paso del cálculo, pero también alivia el dolor, porque relaja el músculo liso. Entonces, normalmente las terapias de control de dolor es un NINE más iodocina. Y glucocorticoides, por ahí alguna guía lo describe, pero también determina que no se ha visto mayor evidencia de utilidad, porque el glucocorticoide quiere desinflamar, pero su proceso antiinflamatorio toma mucho tiempo. Por ende, no se utilizan como que de rutina. Entonces, ¿qué daría? Alfa-bloqueantes, un nifedipino o iodocina, incluso sin necesidad de facilitar el paso, para controlar el dolor también junto con el Agilis. Bien, y para terminar, ¿cómo prevengo que se formen más cálculos? Controlar la dieta sobre todo. Mejorar la ingesta de agua, generalmente se da porque el paciente no toma el agua suficiente para poder diluir el sedimento en un volumen adecuado, por eso forman más cálculos. Disminución de alimentos con oxalato, para que no se formen cálculos de oxalato. Disminución de proteínas y animales para evitar la formación de ácido úrico. Y incrementar la ingesta de calcio, para evitar que se pierdan en la orina. ¿Se puede hacer con fármacos? Sí. Los diuréticos tiazídicos promueven la reabsorción de calcio urinario y por ende disminuyen la formación de cálculos de calcio. Y el allopurinol, que es el tratamiento para la patología por ácido úrico, disminuye su formación y por ende, para la gota, allopurinol, también se puede utilizar si es que el cálculo es de ácido úrico. Y terminamos por fin. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Claro. ¿Qué tomar ahorita?